Había una vez una niña con rizos dorados. Vivía con sus padres en una casita muy cerca del bosque. La niña era curiosa y un poco traviesa. Un día decidió salir a dar un paseo sola, pero no sabía la aventura que le esperaba. If you want to get the most out of this story, you can follow along with our free interactive transcript. There you can click on words to translate, explain, or even simplify the sentence. Link for that's in the description. It's completely free. Mientras caminaba, vio mariposas de colores y escuchó el canto de los pájaros. Hoy quiero ver qué hay más allá del bosque, dijo. Pisaba las hojas secas que crujían bajo sus pies. Le gustaba el sonido, así que se detuvo varias veces a saltar sobre las hojas. Después de un rato, sintió hambre y sed. Buscó un sitio para descansar. Llegó a una pequeña casa de madera. La puerta estaba entreabierta. Ricitos de Oro preguntó: ¿Hay alguien en casa? Nadie respondió. Entonces se asomó con cuidado y entró. La casa era acogedora, con muebles de madera y una mesa en el centro. Sobre la mesa había 3 platos de avena. Uno grande, otro mediano y otro pequeño. Ricitos de Oro probó primero la avena del plato grande. ¡Auch! Está demasiado caliente, dijo. Dejó la cuchara y probó la avena del plato mediano. ¡Ay! Está demasiado fría, dijo. Por último, probó la del plato pequeño. ¡Qué rica! Esta está perfecta. Sonrió y se comió toda la avena del plato pequeño. Luego vio 3 sillas junto a la ventana. Una grande color azul, otra mediana color amarillo y una mini sillita de color rojo brillante. Ricitos de Oro se sentó en la silla grande. Me hundo en ella, es demasiado grande, dijo. Probó la silla mediana. No me gusta esta silla tampoco. Es muy incómoda para mi espalda, dijo. Finalmente se sentó en la silla pequeña. ¡Ay, qué genial!, gritó con alegría. Esta es perfecta. Pero la silla se rompió. Ahora, Ricitos de Oro estaba cansada, así que subió las escaleras buscando un lugar para dormir. Arriba encontró una habitación
al final del pasillo y decidió entrar. Dentro vio 3 camas alineadas, una grande, otra mediana y otra pequeña. Probó la cama grande. ¡Ay! Esta cama está muy dura, dijo Ricitos de Oro, y se levantó enseguida. Luego probó la cama mediana. Esta es demasiado blanda. No me gusta tampoco, dijo. Por fin se acostó en la cama pequeña. Esta es perfecta, dijo con una sonrisa. Aquí sí puedo dormir bien. Se tapó con la manta y cerró los ojos. Muy tranquila, descansó. Un poco más tarde, los dueños de la casita regresaron de su paseo por el bosque. Eran 3 osos. Primero estaba Papá Oso. Era muy grande y tenía voz ronca y fuerte. Luego venía Mamá Osa. Era mediana, tenía una voz dulce y hablaba con calma. Por último venía Osito. Era pequeño y muy curioso. Su voz era finita y llena de energía. Los 3 estaban contentos y con hambre después de su paseo en el bosque. Entraron en la cocina, pero se quedaron muy sorprendidos con lo que encontraron. Alguien había estado allí. ¿Quién ha comido un poco de mi avena?, gruñó Papá Oso. ¿Quién ha comido un poco de la mía?, dijo Mamá Osa, mirando su plato. ¿Quién comió toda mi avena?, lloró Osito. No quedó nada. Luego miraron las sillas. ¿Quién ha estado sentado en mi silla?, preguntó Papá Oso. ¿Y quién ha estado sentado en la mía?, dijo Mamá Osa. ¿Y quién rompió mi silla?, dijo llorando Osito. Notaron gotas de avena que subían por las escaleras. Los 3 osos decidieron ir a investigar. Cuando entraron en la habitación, notaron algo muy raro. Las camas estaban todas desordenadas. ¿Quién ha estado en mi cama?, refunfuñó Papá Oso. ¿Y quién ha estado en la mía?, dijo Mamá Osa. ¿Y quién duerme todavía en mi cama?, gritó el osito. Ricitos de Oro se despertó al escuchar voces. Abrió los ojos y vio a los 3 osos mirándola fijamente. ¡Ah!, gritó ella. Saltó de la cama, bajó las escaleras rápidamente y corrió hacia la puerta. Ricitos de Oro corrió velozmente por todo el bosque hasta llegar a su casa.
Muy asustada y con el corazón latiendo rápido, prometió no volver a entrar en la casa de alguien sin ser invitada. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.